sin Día de Oriente. Era una conferencia de Leonardo San Juan y una restauradora de Sevilla. O sea, los conocimientos ya son más antiguos, los conocimientos también seguramente entre las personas y de la geografía. Al final del siglo IX a.C., en dos sitios absolutamente estratégicos en el sur de la península ibérica, por un lado la Ribanadía, que está por debajo del aeropuerto de Málaga, en la parte mediterránea, y la otra parte Huelva. Ahí se fundaron los primeros emporia fenicios. Hay aquí en esta sala el profesor Domínguez Monedero, que ha estudiado en esta zona, y dentro de poco dará una conferencia junto con Fernando González de Canales sobre esos primeros yacimientos fenicios que se asientan en la desembocadura de grandes ríos que formaban en su tiempo una bahía, y esos ríos formaban prácticamente la conexión con el hinterland rico de recursos minerales. Esos son los primeros yacimientos, todavía internacionales, si se puede decir así, para esta época. En ellos se encuentran, aparte de casi 90% de importaciones fenicias, importaciones de Grecia, áticas, de Cerdeña, de la cultura vilanoviana en el centro de Italia. O sea, una comunidad en la cual los fenicios son predominantes, digamos, pero donde hay otras personas también del Mediterráneo. Pero en esos sitios también hay constancia de la población local. Gran parte de los hallazgos son de la población local. Por lo tanto, también en esos yacimientos, en esos dos grandes primeros emporia, hay un contacto estrecho entre las culturas locales y las fenicias. En este mapa queremos dar constancia de la gran importancia de estos contactos que unen varios continentes, uno en Asia, con África, en Europa, y en el siglo VIII ya hay una ecumene. Se puede decir que en esta época, a través de los yacimientos fenicios en la costa, hay una cultura común. Ellos mismos se pueden comunicar entre ellos, y los fenicios se comunican con las distintas culturas donde se asientan. En este mapa pueden ver las grandes distancias que unen estas gentes en una determinada época. O sea, más allá de las culturas de hoy en día, más allá de las fronteras de culturas de hoy en día, había una cultura uniforme, una cultura igual en esta gran extensión. El Instituto Arqueológico Alemán, junto con colegas españoles, todos esos proyectos son proyectos de cooperación, llevan muchos años estudiando la cultura fenicia, y así el señor Hermann Fritz Schubert, junto con Manuel Peicia Catalán, Osvaldo Arteaga, María Eugenia Obet y otros, hace más de 60 años excavaron y estudiaron durante muchos años asentamientos fenicios en la costa de la región que se llama Axarquía, al este de Málaga, y encontrando una serie de yacimientos, uno muy cerca de otro. Todos esos yacimientos costeros son fenicios, pero también en esta región, lo ven aquí en el mapa, hay en el hinterland, próximo a la localidad de Vélez Málaga, un yacimiento autóctono que ya estaba ahí cuando los fenicios se asentaban en la costa. A través de estos estudios en aquella zona, se ha ido conociendo muy bien la cronología de la cultura fenicia, la forma de la arquitectura de estos yacimientos, la forma de vida, digamos, de los fenicios asentados en la costa. Pero lo que no se había podido estudiar
y sobre todo también por la gran cantidad de hallazgos que salieron entonces. O sea, toda la energía se debía concentrar en el estudio de esta multitud de hallazgos de la cultura fenicia, pero no se ha podido estudiar la relación de los fenicios asentados en esta zona con, con la población autóctona. Y hay que, una pequeña curiosidad también, que cuando se empezaron aquellos estudios, al principio se quiso encontrar unas colonias griegas, pero no, se encontraron colonias fenicias y fueron las primeras excavaciones que pudieron documentar una estratigrafía de una ciudad, de una colonia fenicia. Y cuando yo empecé a trabajar en el instituto hace ya casi 15 años, he pensado que es muy interesante seguir trabajando sobre la temática sobre la que habían estudiado nuestros predecesores, pero ampliarla e intentar buscar el motivo por el cual los fenicios se asientan en esta zona. O sea, intentar comprender la cultura local. Y por lo tanto fue una verdadera fortuna cuando Luis Ruiz Cabrero, sentado aquí en la primera fila junto con Fernando López Pardo, vinieron al instituto y nos propusieron colaborar junto en los castillejos de Alcorín. Aquí ven la localización de este sitio que ya había sido descubierto por José Suárez Padilla y otros colegas de la zona de Málaga. Ahora mismo les los enseñaremos. Aquí ven los proyectos que hemos llevado a cabo hasta ahora. Primero fueron 2 excavaciones puntuales que las habíamos hecho para sondear la potencialidad de este sitio. O sea, queríamos ver, ¿merece la pena seguir a trabajar aquí? ¿Merece la pena emplear determinadas metodologías? Y eso lo hicimos en el 2006 y el 2007. Y como los resultados eran tan positivos, hemos decidido hacer ya 2 proyectos de investigación general, que es este formato que tiene la Junta de Andalucía, de un proyecto de 5 años que prescribe siempre excavar un año, el año próximo se estudia, luego se puede excavar y luego se estudia y luego se estudian los materiales, los resultados y luego hay que entregar las publicaciones. Aquí ven, y esos proyectos que llevamos a cabo ahí lo hacemos bajo el patrocinio de la Junta de Andalucía y es una cooperación del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos de Madrid y con sus muchos investigadores de muchas ciudades de España, pero el centro está aquí en Madrid, y el Instituto Arqueológico Alemán. El yacimiento Alcorín está en un sitio estratégico con una vista casi de 360 grados. Aquí vemos la vista hacia el norte, la Sierra Bermeja, de Utrera, etc. El pueblo que ven al fondo, a lo mejor lo conocen, es Casares. Y aquí ven la vista hacia la Sierra Bermeja, hacia la zona de Málaga prácticamente, hacia nordeste. Y en la otra foto ya ven la vista hacia el sur, con el peñón de Gibraltar aquí en el fondo. O sea, estamos a 2 kilómetros de la costa, pero con una orientación claramente, una orientación hacia el estrecho de Gibraltar y las míticas columnas de Hércules, que serían el peñón de Gibraltar, y al otro lado del estrecho, tal vez el Jebel Musa, montaña próxima a Tánger, que también se ve desde los castillejos de Alcorín. Aquí en esta foto, en esta foto aérea, ven tras el desbroce de la muralla, que es larga 2,5 kilómetros, ya pueden apreciar la forma del yacimiento, una meseta con aquí unas pendientes muy rípidas en varios lados. Solo en este lado no, en este lado la pendiente no es tan rípida, pero alrededor, en 3 lados, la configuración geográfica natural ya es como una fortificación.
Aquí ven el tamaño, tiene más de 11 hectáreas, es muy grande. Si lo comparan, por ejemplo, con yacimientos fenicios de la costa, como Morre de Mesquitía, por ejemplo, serían solo 3 hectáreas. O sea, es mucho más grande de los yacimientos fenicios de la costa, por ejemplo, malagueña. Y aquí ven en esta imagen todos los sondeos que se han hecho en este yacimiento hasta ahora. Alrededor la muralla y los sondeos que hemos hecho desde el descubrimiento en el 1989, son los sondeos marcados en verde, y 2004 en la muralla, y luego a partir del 2005 los que están marcados en rojo son los que hemos hecho junto con el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Y eso lo dijimos el otro día al teléfono con Paloma, ya tenemos tantos resultados, verán al final, pero hemos excavado solo un 1% de este yacimiento. Llevamos excavando 10 años, pero solo un 1%. Y eso también indica cómo es la arqueología, o sea, hay que dedicarle tanto tiempo, tantos esfuerzos, pero aún así los resultados siempre pueden ser solo indicios. La metodología que empleamos es interdisciplinar, el equipo es internacional, eso ya lo he dicho. Y lo que queremos destacar es que prestamos atención a cada hallazgo, o sea, cada concha, como verán, pero también cada pequeño fragmento de cerámica, todo se documenta de forma tridimensional. En la misma excavación participan restauradores, o sea, prestamos gran atención al material. Y después se restauran los materiales ahí mismo, por ejemplo, en el Museo de Estepona, como en la foto, y también en la Casa de Cultura o así, del Museo del Ayuntamiento de Manilva. Todos los datos se vuelcan en una base de datos que se lleva a cabo tanto en alemán como en español, y esta base de datos forma la base no solo para nuestros estudios, sino también para el Museo de Málaga, donde esos hallazgos luego se guardan. Aquí ven que también durante la excavación, por ejemplo aquí, podemos apreciar la densidad de los hallazgos en determinados sitios para poder empezar ya durante la excavación a entender lo que estamos encontrando, a entender los contextos. El yacimiento mismo es realmente impresionante. Si ven esa foto, parece como un yacimiento oriental. Eso es el lado meridional, con varios bastiones que ven aquí también. Es el lado meridional el que había dicho que no está fortificado desde la naturaleza, y por lo tanto aquí hay 9 bastiones, todas ellas, aquí la ven, en gran parte ya destruidas a lo largo del tiempo. Hay solo una que está intacta. Y aquí ven el yacimiento visto desde una foto con un parapente, bordeado de un pequeño río, el río Alcorín, que le da el nombre. Y aquí al pie, en esta ladera, hay una fuente de agua dulce que garantiza el abastecimiento de agua para la población, muy importante para entender los yacimientos. La fortificación impresionante, ya en el 2004 se había desbrozado para poder ver la línea de esta muralla, más de 2,5 kilómetros. En algunos puntos tiene más de 5 metros de ancho, en otros menos. Eso depende también de la configuración del terreno. Aquí ven unas fotos y unos dibujos. Y aquí ven el tamaño de esta muralla, pero hemos encontrado solo el zócalo. O sea, esas piedras son las piedras del zócalo, y suponemos que el alzado era en adobe, pero de este adobe apenas han quedado huellas. En la última excavación, la que hicimos en septiembre del año pasado, hemos estudiado de forma especial el frente amurallado meridional. Aquí ven, hemos hecho grandes cortes verdaderamente grandes. Uno desde el único bastión intacto hacia el pie de esta ladera empinada,
y aquí un gran corte entre este gran bastión, el más grande de todos, y otro. Antes de hacer la excavación hemos hecho prospecciones geofísicas, todo eso, el estudio anterior eran prospecciones geofísicas para dirigir de una forma sistemática la excavación, y en esas prospecciones geofísicas se ha encontrado algo realmente sorprendente. Justo frente de la muralla, aquí y aquí, ven esta línea marrón, son unos fosos que siguen la línea de la muralla. O sea, el yacimiento no solo tenía una fortificación con una muralla muy grande, sino delante también 2 fosos. Para una construcción de esta envergadura hay que suponer una sociedad jerarquizada, un poder enorme que era capaz de reunir una mano de obra que pudiese llevar a cabo una obra de este tamaño. La calculación que hemos hecho sí es solo orientativa, habría que estudiar más profundamente la temática, pero era un proyecto arquitectónico de gran envergadura. Eso la muralla. La muralla protege, la muralla divide el exterior del interior, protege algo, también ostenta el poder de los que viven ahí dentro. ¿Y qué pasa dentro en este yacimiento? Ahí también hemos hecho prospecciones geofísicas, sobre todo con geomagnética, pero también con georadar, y se pudo ver que el yacimiento está tiene varias secciones, varias partes. Una parte interior está dividida por un foso y un muro. Lo ven aquí claramente en la geofísica. Aquí un detalle. El foso, la parte más oscura, el muro, la parte más blanca. Y aquí este foso y este muro están separados, o ¿cómo se puede decir? Están separados por 2 rampas. O sea, hay aparte de la fortificación exterior, hay una fortificación interior, como los pueblos medievales o como los castillos medievales. Y aquí esta gran fortificación interior con un foso y 2 rampas que forman la entrada al yacimiento. En el interior, también la geofísica ya había mostrado claramente la presencia de varias estructuras, y hemos excavado, hemos utilizado la referencia de la geofísica para hacer las excavaciones. Por un lado, hemos excavado este foso que acaba de mencionar. Aquí ven la documentación del foso. Tiene un ancho de más de 16 metros y profundo, ahora no me acuerdo exactamente, pero más de 1,60 m este foso, y la muralla muy mal conservada hacia el interior. Y en el interior, ahí donde la geofísica ya lo habían indicado, hemos encontrado casas de planta rectangular, y después verán también otras. Esta es una de las casas de planta rectangular. La hemos excavada entera, la ven aquí. Aquí el dibujo de esta casa que acaban de ver, y otra que hemos excavado en esta parte interior, en la parte alta de este yacimiento. En otro contexto se podría hablar de una acrópolis, una parte destacada donde había esos edificios especiales. La cosa interesante es también que esos edificios están construidos siguiendo un módulo. Aquí ven la primera fase de este edificio, aquí la primera fase de este edificio, y estos módulos, esos rectángulos son más o menos iguales. O sea, se construyó siguiendo un determinado tipo de casas que seguramente tenían como su o seguían como modelo, digamos, las casas de las colonias fenicias de la costa. Ahora lo veremos. Interesante que la primera fase es prácticamente igual, y luego en una segunda fase esas casas sí empiezan a diferenciarse una de otra con la ampliación. Aquí un intento de reconstrucción de esta casa.
también se podría reconstruir de otra forma, pero eso es una de las propuestas, la primera fase y la segunda fase. Y aquí ya ven lo que han visto en el anuncio de la conferencia, algo especial, que esas casas están bordeadas de pavimentos de conchas. Y aquí están los pavimentos de conchas que bordean las casas solo por la parte exterior, solo por la parte exterior. Aquí ven cómo están trazados de forma perfecta y aquí ven cómo paran, esos pavimentos paran justo en el umbral de las casas, o sea, bordean las casas y paran el umbral. Aquí ven los colegas cómo excavan esos pavimentos de conchas. Aquí también está una colega, Elena, que ha colaborado, la vemos aquí en la excavación de estos pavimentos. Al principio, cuando lo encontramos, tuvimos mucho miedo, hemos pensado hay que tener cuidado, esas conchas pueden romperse, pero luego nos hemos dado cuenta que están perfectamente construidos y que las conchas parecen prácticamente recién, o esos pavimentos parecen recién construidos y no parece que tengan una edad que veremos más de 3.000 años. Aquí pueden apreciar otra vez el límite del pavimento en el umbral. Y aquí también una particularidad de esas casas, que frente al umbral hay como un trapez, un porche trapezoidal que enalza, que destaca la entrada de esas casas. Y los pavimentos de conchas están formados por conchas seleccionadas en la misma playa cercanas. Y ven aquí la Acanthocardia tuberculata y la Glecimeris insúbrica, seleccionadas intencionadamente y luego utilizadas para la construcción de estos pavimentos. En Alcorín no hemos encontrado solo esas casas rectangulares que pueden tener o sea, que indican, que demuestran un cierto parecido con las casas fenicias de la costa, sino que en la excavación del 2016 encontramos algo verdaderamente interesante y que nos ayudó aún más a entender esta cercanía entre la cultura fenicia y la cultura autóctona, el contacto directo entre los representantes de esos distintos grupos culturales. Y de eso ahora habla mi colega Pepe Suárez. Efectivamente, como la profesora Marsoli les acaba de comentar, si se fijan en los sectores Q y N, señalados en rojo, o sea, en la zona alta del asentamiento y vecinos a estos edificios de inspiración oriental, se ha documentado un edificio de planta oval. Ven ustedes aquí parte del retazo del muro que lo conforma, ahora veremos la planta, y la dispersión de los hallazgos arqueológicos que aparecen en su entorno, donde los puntos en azul corresponden a la cerámica elaborada a mano y los puntos en rojo a cerámica fenicia. Como ven ustedes, y desarrollaremos a continuación, la cultura material, la tradición presente en el asentamiento, pues se relaciona con los asentamientos de tradición del bronce final de la región. Concretamente, ven ustedes aquí parte conservada del arco de un extremo de este edificio oval, que tiene un eje mayor de unos 11 metros, unas dimensiones considerables. Si lo comparamos con los edificios coetáneos de su misma época y de este ámbito geográfico, ven ustedes aquí una recreación en la esquina inferior, donde además vemos unas tradiciones arquitectónicas consistentes en un zócalo de piedras hincadas en vertical, que nos remiten directamente a paralelos que son frecuentes en todo el ámbito del sur de la península, de un extremo a otro. Pueden ver el ejemplo del Trastejón, en la zona de Huelva, en el suroeste, también en la Alta Andalucía, en Jaén, con el Cerro de los Cabezuelos. Un buen ejemplo, un buen paralelo
de este tipo de edificios, como pueden comprobar, y con esos detalles arquitectónicos en estos zócalos que encontramos en el sitio de los Castillejos de Alcorrín. O si nos vamos hacia el sureste de Andalucía, en Almería, en el asentamiento del Peñón de la Reina, en Alboloduy, ven ustedes también un conjunto de construcciones de planta oval que suelen tener, cosa que ocurre también en el caso de Alcorrín, unos hoyos para poste que suelen estar reforzados también con piedras hincadas en vertical y que nos demuestran que en el asentamiento, junto a esa arquitectura ubicada en la zona alta de influencia, de inspiración fenicia, se mantuvo también y se construyeron edificios de tradición local que además, como podemos apreciar aquí, con unas dimensiones que son considerablemente mayores a las que pueden aparecer en otros asentamientos coetáneos y que vienen a coincidir en su superficie con los propios edificios de influencia oriental. Y al lado de esta casa se ha encontrado un foso especial que ven aquí. Y es un foso con 3 piedras hincadas y en el fondo una piedra horizontal con esta forma tan extraña. Y por debajo de esta piedra se ha encontrado una pequeña perla, una pequeña cuenta de vidrio azul. Y eso se lo enseñamos para decirles que tiene solo, no sé, creo que 2 milímetros, es realmente muy pequeño, pero prestando atención a todos esos hallazgos tan pequeños, se pueden sacar informaciones tan interesantes. Y, por ejemplo, esta pequeña cuenta ha sido estudiada, ha sido fotografiada a través del microscopio electrónico y luego se hizo el estudio del vidrio y que se pudo demostrar que el color azul, el cobalto utilizado para este vidrio, procede de una oasis en Egipto. Y por lo tanto, eso nos indica, ¿no?, que esta pequeña cuenta procede de Egipto, pero nos indica que en esta época había relaciones a largo, o sea, relaciones tan intensivas en un radio geográfico realmente amplio. Eso solo como demostración lo que merece la pena estudiar también los pequeños hallazgos. En general, los hallazgos de Alcorrín no son muchos, son pocos. Son muy pocos y en gran parte mal conservados. Y aquí en esos gráficos ven que la mayoría de los hallazgos son cerámica. La mayoría son cerámica hecha a mano de la tradición del bronce final local. Pero naturalmente hay también algún otro tipo de hallazgo. Aquí lo pueden comprobar. Y ahora mismo, otra vez, mi colega Pepe Suárez, que es el especialista, junto también con Mariano Torres, sentado aquí en la primera fila, de ese tipo de cerámica, nos explicará la particularidad de estos hallazgos. Sí, como acabamos de comentar, aunque los hallazgos en Alcorrín no son particularmente abundantes, sin embargo, desde el 2005 hasta el 2018, ya se han podido contabilizar más de 15.000 fragmentos cerámicos, en los que hay que destacar que un 98% de ese número de fragmentos corresponde a cerámicas elaboradas a mano, como señalaba la profesora Marsoli, de tradición del bronce final local. Concretamente, a modo orientativo, pueden ver ustedes que en el repertorio de las formas abiertas predominan particularmente los cuencos de perfil hemisférico, de casquete esférico, algunos de ellos con el borde engrosado al interior, junto con algunos otros con carenas altas o fuentes que pueden tener tratamientos algo más cuidados o bruñidos al exterior, y destacar la presencia de unos cuencos pequeños de perfil en S, tipo copa, de paredes finas,
donde encontramos los únicos motivos decorativos que aparecen en esta cerámica, que suelen ser cerámicas esgrafiadas con motivos geométricos realizados post-cocción en superficies previamente bruñidas y que pueden tener también tratamientos de colorante rojo al exterior. Son piezas muy finas, muy cuidadas. No tenemos retícula bruñida del ámbito del Guadalquivir, al menos hasta el momento, y este tipo de piezas son particularmente frecuentes en el ámbito malagueño y en el contexto gaditano, en el ámbito de la Bahía de Cádiz. Junto a las formas abiertas, señalar también que están representados prácticamente todos los repertorios propios de la vida cotidiana en el asentamiento, como son orzas u ollas para preparación, para contener alimentos, y grandes vasos contenedores de boca acampanada, algunos de ellos de tipo chardón. La cerámica fenicia, que les comentaba que no es particularmente frecuente en el sitio, destaca además porque tiene un número limitado dentro de lo que son los repertorios de tradición fenicio occidental. Concretamente, ven ustedes la presencia de ánforas, tenemos también jarras de cuello, o sea, otros contenedores medianos, cuencos copa de borde estrecho, de cronología arcaica, con engobe rojo interior y algunos ungüentarios. El hecho de que se trate de repertorios tan limitados es interesante porque nos puede poner en relación con un fenómeno que ya se ha identificado en otros contextos de la península ibérica, como el Levante o incluso la Alta Andalucía, y en general en el Mediterráneo, como puede ser el empleo de este tipo de cerámicas, en particular para su uso vinculados al consumo del vino, al estilo oriental y posiblemente en el marco de celebración de banquetes. Se han realizado una batería de estudios arqueométricos sobre esas piezas, tanto la vajilla a mano, sobre todo los estudios de lámina delgada, los estudios petrográficos que confirman su vínculo con los recursos de arcilla y con la geología local, y también se han llevado a cabo estudios de activación neutrónica sobre las cerámicas elaboradas a torno, que en algún caso nos permiten vincular alguna ánfora directamente con los talleres del siglo VIII del Cerro del Villar, en la bahía de Málaga. Recientes estudios que estamos teniendo los resultados estos días indican que junto a esta pieza se amplía el repertorio de procedencia de estos objetos y que al menos también tenemos presencia de vasijas relacionadas con el ámbito de la sarquía, de la propia Andalucía, de la propia Málaga Oriental, aunque no solo de este contexto. Destacar una pieza que estudiaron nuestros colegas aquí presentes, Luis Ruiz Cabrero, que es una pieza elaborada a mano, que destaca porque sobre ella se realizó un grafito que aparece en uno de los edificios singulares y que los especialistas del equipo han interpretado como una inscripción fenicia sobre cerámica elaborada precocción y que puede vincularse con un texto en el que se hace una referencia a un don o que tiene un carácter votivo, ¿no? Se trata de una pieza interesante que está ahora mismo en estudio y sujeta también pues, a otras interpretaciones también de otros colegas. Y entre los hallazgos destacables de Alcurín hay que mencionar también esos pequeños trocitos que no parecen nada, pero son totalmente interesantes porque son escorias. Son escorias y la analítica de Martina Renzi y sus colegas del Bergbaumuseum en Bochum y del Consejo de Investigaciones Superiores en Madrid, Ignacio Montero, Salvador Rovira y otros, han podido determinar que son escorias de hierro y que la tecnología en la cual el hierro se trabaja es una tecnología muy avanzada que tiene parangones, que tiene paralelos en Oriente y que para el Occidente es muy novedosa. Y
Esos son los estudios de Martina Renzi también en su tesis doctoral. Aquí ven la distribución de estas escorias en el mismo yacimiento. Y eso nos pareció tan interesante, estos resultados, porque son entre los documentos de elaboración del hierro más antiguos de toda la Europa occidental, junto con unos de Málaga, unos de Cádiz y uno de Ronda. Esa es la primera época en la que en Europa occidental se trabaja el hierro, y el hierro aporta unos cambios en la cultura realmente impresionantes. Este interés documentado en Alcorín nos ha llevado a buscar el origen de este material, el origen de ese material trabajado en Alcorín. Hemos hecho prospecciones en un radio de unos 40 kilómetros, encontrando varias minas utilizadas también en época moderna. O sea, no hemos encontrado ninguna huella de una mina antigua porque ha sido reutilizada a lo largo del tiempo. Pero hemos sacado muestras de todas esas minas y hemos podido documentar a través de los isótopos de plomo que el hierro trabajado en Alcorín procede de las cercanías, procede de la zona de la Sierra de Bermeja, esas montañas que en la primera foto hemos visto. O sea, es el territorio que controla Alcorín, es un territorio rico de recursos y con un recurso minero pionero para la época, el hierro. Y los estudios de Martina Renzi han podido documentar además que el hierro de esta zona ha sido transportado hasta La Fonteta y trabajado ahí en los talleres de aquel yacimiento fenicio. Por lo tanto, estos estudios de esos materiales, en primer momento así, de poca importancia, han podido documentar una relación estrecha de empresas fenicias y autóctonas, porque los recursos están en un territorio dominado por la población autóctona, naturalmente, pero la tecnología del trabajo del material es fenicio, y por lo tanto, uniendo unos y otros sus tradiciones, han podido llevar a cabo proyectos de gran envergadura y de gran éxito. Eso hacia el 800 a.C. Y todo eso lo hemos descubierto en los castillejos de Alcorín, y ahí también hemos podido averiguar no solo la cronología de la cerámica que nos explicó Pepe Suárez, sino también a través de una batería de fechas de carbono 14 se ha podido documentar que el yacimiento fue fundado hacia finales del siglo IX y que fue abandonado solo 4 generaciones después. O sea, la vida de los castillejos de Alcorín era muy corta, pero lo interesante es por qué se fundó justo en esta época este gran yacimiento, por qué tanto esfuerzo, de dónde el poder político y también económico. Y para eso hemos hecho prospecciones en los alrededores en el marco del proyecto Archeostraits, subvencionado o pagado, apoyado por la Agence Nationale de Recherche y por la Deutsche Forschungsgemeinschaft, y hemos encontrado una serie de yacimientos de la misma época de Alcorín que nos demuestra algo otra vez muy especial. Y de eso hablo yo todavía, sí. Por supuesto. Y nos ha demostrado esos yacimientos. Aquí está Alcorín, y aquí los yacimientos encontrados en el territorio entre Alcorín y el valle del río Guadiaro. Esos yacimientos demuestran que Alcorín es un centro y que a este centro pertenecen toda una serie de poblados satélites, se puede decir, dependientes de él, hasta la desembocadura del río Guadiaro, donde, a través del estudio de los estudios geoarqueológicos, aquí con geógrafos de la Universidad de Köln, de Colonia, hemos podido averiguar y documentar algo que ya se había encontrado hace tiempo, pero ahora se ha podido documentar con más precisión, que en la desembocadura del río Guadiaro, aquí, del río Guadiaro,
En la época del Corín, o sea, en el siglo VIII y final del siglo IX a.C., había una bahía profunda. En esta bahía profunda varios brazos que garantizaban unos fondeaderos muy ideales para los barcos. Aquí seguramente había el puerto de Alcorín, y eso ahora lo explica Pepe, cómo se puede relacionar Alcorín con estos yacimientos. Efectivamente, una de las preguntas que nos parecía particularmente interesante para entender por qué y con qué sentido aparecía el asentamiento de los castillejos de Alcorrín era precisamente entenderlo con clave territorial, ver cómo se había producido la evolución del territorio desde la Edad del Bronce hasta la fundación del asentamiento. Para ello lo que hicimos fue recopilar toda la información de distintas actividades arqueológicas, muchas de ellas de carácter urgente o preventivas, cartas arqueológicas, y volcarlas junto con los resultados de nuestra propia prospección en un sistema de información geográfica que nos permitiese analizar precisamente esa dinámica de poblamiento. Y lo que pudimos comprobar desde un principio es que en este entorno del estrecho de Gibraltar, en la margen izquierda del río Guadiaro, existió poblamiento con carácter previo a la fundación del asentamiento de los castillejos. Poblamiento que corresponde a momentos del Bronce final, pero que en algunos de sus asentamientos más principales, que se suelen situar a unos 5 kilómetros, 6 kilómetros de la costa, no en primera línea, presentan secuencias materiales que permiten plantear que tuvieron origen en momentos de mediados al menos del segundo milenio, momentos convencionalmente conocidos como bronce pleno, bronce tardío, y a partir de ahí estos asentamientos se configuran como los sitios que gestionan o que son cabeza de territorio durante al menos momentos avanzados del segundo milenio y en particular en los primeros siglos del primer milenio, donde además encontramos algunos hallazgos de particular interés en el sitio que se conoce como Villavieja, un sitio con una visibilidad excepcional sobre su entorno, como son un hacha de bronce de apéndices laterales, que los estudios arqueométricos nos indican que no procede de un taller de la península ibérica, que se trata de una importación acompañada de unas cuentas de collar de cornalina con forma de botella, que son frecuentes en algunos de los principales asentamientos del bronce final del sur de la península ibérica. De manera que tenemos asentamientos que apuntan además, sobre todo en estos momentos de inicio del primer milenio, inmediatamente anteriores a la creación de Alcorrín, de un poblamiento también jerarquizado, donde estos asentamientos funcionarían como cabeza del territorio, pero vemos otro, como el caso de Lomoredondo III, un sitio inédito, situado ya en promontorios más suaves, en la cabecera de los arroyos también, y en conexión visual directa con el sitio de Villavieja. Pero quizás lo más interesante y en línea con lo que estamos comentando es que por estas mismas fechas se crea un asentamiento en la margen izquierda del antiguo estuario del río Guadiaro, el sitio conocido como Montilla, que fue descubierto gracias a los estudios paleogeográficos llevados a cabo por el Instituto Arqueológico Alemán en la segunda mitad de la década de los años 80 del pasado siglo, concretamente los estudios del profesor Hoffmann, y que dieron lugar a la realización de sondeos arqueológicos en el año 86 por parte del profesor Schubart, y que confirmaron la existencia de este asentamiento del bronce final coetáneo al sitio que acabamos de comentar de Villavieja, y que se nos presenta, como apuntaba la profesora Marsoli, como un punto preferente, como un escenario donde pudieron llevarse a cabo esos contactos entre esos primeros navegantes mediterráneos en estos primeros siglos del primer milenio,
que pudieran haber dado lugar a que estos objetos de prestigio, estas piezas, posiblemente dones, en el marco de intercambio de dones con las poblaciones locales, pudieran haber llegado precisamente al asentamiento de cabecera del territorio como es Villavieja. Con este contexto vemos que la situación tampoco es extraña, concretamente en el ámbito del Estrecho, a otras regiones, como podía ser la propia Bahía de Málaga, donde también tenemos sitios con poblados del bronce, con secuencias amplias que alcanzan el bronce final, pero que precisamente en torno al siglo IX, en los primeros siglos del primer milenio, pues conllevan la génesis de nuevos asentamientos, precisamente en zonas ya próximas a los principales estuarios, como sería el caso de San Pablo en la Bahía de Málaga. Por otro lado, si hacemos esta visión global dentro insisto, del ámbito del Estrecho, destacamos también los sitios de ronda, sitios que precisamente tienen una conexión a través del río Guadiaro, una conexión natural a un entorno que sabemos que en momentos avanzados del bronce final está aprovechando los recursos mineros y está elaborando espadas de tradición atlántica, concretamente del tipo ronda saída. Este es el momento previo, ¿no?, el caldo de cultivo, inmediatamente anterior a un nuevo modelo territorial en el que ya sí vemos al asentamiento de Alcorrín convertirse en cabeza del nuevo territorio y con unas claves interesantes, porque se ubica precisamente a mitad de camino entre el antiguo asentamiento de Villavieja, de cabeza del territorio durante finales de la Edad del Bronce, y el ámbito de Montilla. O sea, justo en un punto intermedio entre estos dos asentamientos. Y a partir de aquí, como avanzaba la profesora Marsoli, vemos que surgen nuevos asentamientos de carácter secundario vinculados ya directamente a este gran asentamiento que es Castillejo de Alcorrín. Es el caso del sitio de Martagina, a mitad de camino, si se fijan, entre el asentamiento y el ámbito costero, en torno a 1 kilómetro, hay una distancia de unos 2 kilómetros, a mitad de camino está Martagina, pero es particularmente llamativa la existencia de asentamientos descubiertos en las prospecciones recientes, en el marco del proyecto Arqueostrail, que van orientándose en el camino natural, que todavía se conserva como Cañada Real, que pone en conexión este ámbito de Alcorrín directamente con el entorno del estuario del Guadiaro. Y precisamente en el siglo VIII, el entorno inmediato de Montilla, o quizás al otro lado, en el otro margen del río, tenemos evidencia de presencia colonial fenicia, en un momento en el que posiblemente desde estos asentamientos de cabecera que comentaba la doctora Marsoli, de estos sitios arcaicos de finales del siglo IX, como el caso de la Rebanadilla en la Bahía de Málaga, se está generando un nuevo modelo, una nueva serie de redes de implantación fenicia en otros asentamientos. Precisamente a estos momentos del VIII viene a coincidir la creación, esto que ven ustedes aquí al fondo, es Gibraltar, o sea, una de las columnas de Hércules, que precisamente por estos momentos dispone en una de sus cuevas, en Gorham Cave, de un espacio interpretado como santuario fenicio a las puertas del Estrecho. Esta dinámica que vemos en los castillejos de Alcorrín tampoco es extraordinaria en el ámbito del Estrecho. Lo que sí ocurre es que el sitio de cabecera, en este caso del entorno del Guadiaro, empezamos a poder conocerlo. Me refiero al caso de la propia Bahía de Málaga, donde junto a los sitios de implantación fenicia arcaica vemos la continuidad de asentamientos autóctonos del bronce final y cómo emergen otros sitios con características que pueden recordar a Castillejo de Alcorrín, concretamente en el sitio de Cártama, pero que desgraciadamente, en este caso, para el objeto de nuestra investigación, han tenido ocupaciones continuadas en el tiempo.
prácticamente hasta época contemporánea, con lo cual son particularmente peor conocidos. Por eso, el hecho de que Castillejo de Alcorrín sea un sitio monofásico se convierte en una oportunidad precisamente para conocer este primer momento de contacto entre la presencia fenicia arcaica y los asentamientos autóctonos de esta margen norte del estrecho de Gibraltar. Comentar, para terminar este rápido análisis territorial, que este episodio, en torno al 700, a finales del siglo VIII, pues vuelve a sufrir otra significativa transformación. Se abandonan los castillejos, se abandona Montilla y vemos que en general hay transformaciones en los asentamientos también fenicios del litoral malagueño. No conocemos exactamente las causas de esta transformación, pero bueno, en el territorio de estudio resulta llamativo cómo vuelve a convertirse el antiguo asentamiento de la Edad del Bronce, el sitio de Villavieja. A partir de ahora también se construirá una muralla y volverá a ser, a partir de estos momentos ya de la Edad del Hierro, el sitio de cabeza del territorio, de un nuevo territorio con una nueva configuración. Y ahora ya resumiendo, ya llegando al final, lo que nos ha podido llevar a conocer los castillejos de Alcorrín y su entorno, una actividad enorme de la cultura local, de las sociedades autóctonas relacionada con la primera colonización fenicia. O sea, desde el primer momento la sociedad autóctona participa activamente en la colonización fenicia del extremo occidente. Aquí resumiendo los hallazgos de Alcorrín con las distintas casas, las de inspiración fenicia y la local. Y aquí es lo que se ha podido demostrar hasta ahora en Alcorrín. Sobre todo la faceta de la cultura local, de la tradición del bronce final, pero también las influencias y las innovaciones traídas por los fenicios, como la arquitectura, la metalurgia, la adhesión al comercio marítimo, importantísimo, y tal vez, si es cierto, también la escritura. Aquí el territorio jerarquizado, o sea, la cultura autóctona fortísima, un poder autóctono fortísimo, partner de los primeros fenicios en el extremo occidente. A poder llegar a todos esos resultados, naturalmente han participado muchísimas personas, aquí las ven, también los que han hecho las prospecciones alrededor. Y aquí también queremos mencionar el inspector, el arqueólogo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de Málaga, José Antonio Teba, que nos ha acompañado durante todos esos años con gran generosidad. También decir que después de cada campaña cerramos los cortes, lo hacemos de una forma muy consensuada hacia los contextos, como ven aquí varias capas cierran, tapan lo que hemos encontrado, esperando el día en el cual tengamos la posibilidad de poner en valor el yacimiento, pero poner en valor significa también tener un guarda que lo protege, etcétera, etcétera. A este momento todavía no hemos llegado, pero sí lo que estamos haciendo también es difundir, como aquí ahora en esta sala, los resultados mano a mano que salen. Lo hacemos también en un ciclo de conferencias junto con el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos y la Universidad Autónoma de Madrid. El ciclo se llama Los Jueves Fenicios y Púnicos. Y también compartimos los resultados en discusiones internacionales con especialistas sobre las distintas temáticas relacionadas con la colonización. La buena relación con los museos es muy importante. El museo como escaparate de los resultados científicos y como también foro de discusión científica. Aquí el Museo Arqueológico Nacional
con su fantástica colección de arqueología fenicio-púnica, y aquí una imagen del Museo de Málaga recién inaugurado con una colección, unas salas dedicadas al mundo fenicio-púnico realmente importantes. Y al final quisiéramos dar también las gracias a los colegas del Instituto Arqueológico Alemán que nos han apoyado durante todos esos años. Y también decirles la importancia de poder seguir trabajando sobre una temática durante mucho tiempo, no solo un año o un par de meses, sino durante mucho tiempo. La tradición de la investigación es muy importante. Y al final, en el nombre de todo el equipo, Pepe y yo, pero también los colegas que están sentados en esta sala, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ambos, a Dirce y a Pepe, por esta conferencia y por presentarnos los resultados de un proyecto interesantísimo y espectacular en sus resultados. No solamente la excavación de Castillejos de Alcorrín, que lo es, sino todo lo que se extiende ese proyecto en sus múltiples enfoques y vertientes, desde la prospección del territorio y la concepción de un territorio mucho más amplio que lo que es el propio yacimiento, ¿verdad? Para entender todos estos mecanismos, ¿no?, de poblaciones y de contactos y de procesos económicos, sociales y políticos, ¿no?, que llevan a ese contacto con las poblaciones coloniales, ¿no?, con los fenicios. Un yacimiento interesantísimo, una zona interesantísima, toda ella, que va a proporcionar seguro que muchísimos nuevos resultados, interesantísimas vías de indagación y de investigación en el futuro, ¿no? Así que enhorabuena por la excavación y por las investigaciones, los proyectos paralelos que se siguen a la excavación, por los estudios realizados. Y bueno, muchísimas gracias por haberlo presentado aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Gracias a la Universidad de Málaga, desde luego, y al Instituto Arqueológico Alemán, que son, desde luego, el Instituto Arqueológico Alemán es un pilar, creo que básico, en la investigación del mundo fenicio-púnico en la península ibérica, uno de los grandes pilares, junto con los equipos españoles, pero que ha estado ahí, como la foto antepenúltima ha demostrado, con las excavaciones de Súbar y todo esto que hemos estudiado en nuestra juventud, ¿verdad? Y bueno, pues creo que es hora de dar también la palabra a los que están aquí, a los que han venido a acompañarnos en esta tarde, por si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Sí, por allí. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la ponencia. Quería preguntaros si los hallazgos que encontráis los dejáis en el propio yacimiento y luego los tapáis o los lleváis a un museo, previo el estudio y demás. Sí, cada vez que recibimos una autorización para llevar a cabo una actividad arqueológica, en este caso la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, determina dónde deben depositarse los materiales arqueológicos muebles, ¿no? Entonces, incluso es condición imprescindible antes de abordar una nueva campaña que los materiales hayan sido depositados con su correspondiente inventario en la institución asignada, que en este caso es el Museo Provincial, el Museo de Málaga. Los restos inmuebles, como comentaba la profesora Marsoli, se protegen y se garantiza su conservación in situ bajo además la tutela de la propia administración. Y otra pregunta. He leído esta mañana en la prensa que parece que hay un programa ya para descifrar la escritura fenicia o la escritura íbera, o bueno, ese bache que había ahí. Eso puede contestar nuestro compañero Luis, ¿no?, el especialista, ¿no? Es que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Lo de la escritura íbera, lo que ha puesto el periódico es demasiado exagerado. Qué pena. Pero bueno, sabemos todos cómo
momentito que te pasa el micrófono, así te oyen bien. Ah, Lo de los periódicos es exageración. La lengua fenicia es una lengua semítica noroccidental que se conoce prácticamente desde el 2000 y está más que descifrada en aquello que podemos descifrar. La base, si quieres estudiar, es el hebreo bíblico, que es un dialecto del fenicio. O sea, ahí no tenemos problemas. Es una lengua externa a la península ibérica que generó seguramente lo que luego acabas de decir, que el ibérico o que otras poblaciones aprendieran lenguas y expresasen su forma de hablar a través de los signos escritos. No sé si te he contestado. Yo quería agradecer a la doctora Marsoli y al doctor Suárez Padilla por su generosidad al dedicarnos tiempo a los profesores de la zona, de su zona de investigación. Mi marido y yo trabajamos en la zona de Manilva y Estepona y generosamente han hablado a nuestros alumnos del Instituto Las Viñas y al público en general de Manilva, que nos dedicaron in situ al terminar la campaña última, pues una larga hora, y fue muy, muy provechoso. Simplemente agradecerle en aquel momento y, por supuesto, su intervención de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted y aprovecho también para dar las gracias a ustedes y al Ayuntamiento de Manilva por acogernos siempre de una forma tan generosa. Trabajamos ahí también en el Castillo de la Duquesa y procesamos los materiales y en el Museo de Estepona también. Y eso para nosotros es muy importante. Y también el trabajo de César León, que durante tantos años era el arqueólogo del Ayuntamiento de Manilva, importantísimo colega para nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el origen de la colaboración entre Alemania y España para estas investigaciones? Precisamente de esta, de Sí, los castillos. sí. Eso fue que nos visitó en el instituto el señor que está sentado a su lado, el profesor Luis Ruiz Cabrero de la Universidad Complutense de Madrid, junto con su colega Fernando López Pardo, y ellos trabajan en el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos y conocían a los señores que habían descubierto los castillejos de Alcorín y sabía que nosotros teníamos interés en seguir las investigaciones sobre el mundo fenicio-púnico, pero relacionados a la cultura autóctona. Lo sabían y por lo tanto han venido al instituto, nos han hablado de este yacimiento tan interesante y luego hemos pensado la situación es idónea para formar un proyecto en conjunto, reunir esfuerzos, reunir experiencias y tradiciones y pedir a la Junta de Andalucía si nos da el permiso para trabajar en este sitio. Y fue una cooperación de éxito y de hecho seguimos colaborando desde hace más de 10 años. Y cada uno aporta su experiencia y su tradición. Gracias. Hola, quería saber si podéis contar algo más de la documentación en 3D. No sé si estáis usando fotogrametría, escáner 3D y también si es entiendo que de la excavación, pero si hacéis también documentación 3D de objetos de los que encontráis. Y también si tenéis pensado diseminar resultados en formato 3D, o sea, Sí. publicar modelos o algo así. Sí. Gracias. El chico que ven aquí en la imagen, ese chico tan alegre al final de la campaña, es el responsable de la documentación de la excavación y de hecho documenta de forma tridimensional con el sistema Structure from Motion todos los objetos y todos los contextos, etc. También el yacimiento mismo está documentado en 3D y todo eso volcado en un SIG para que se pueda seguir trabajando en eso. Lo hace él. Así que yo informaciones técnicas más detalladas no sé, porque yo no, pero él sí lo está haciendo y sí, tenemos previsto publicar por lo menos algunas partes
antes de eso también, aunque no es fácil juntar las posibilidades de la documentación, de la publicación con esas herramientas, pero estamos en ello. Y hallazgo, o sea, hallazgos muebles en parte, ahí todavía no estamos, o sea, hemos documentado de forma tridimensional, por ejemplo, esas piedras especiales de esa fosa, pero no todo el material. Ahí se documenta de una forma tradicional con el dibujo y la fotografía. Poco, ahí la cerámica la hemos documentado con dibujo tradicional y fotografía, todavía no con documentación tridimensional. ¿Nadie más se anima a preguntar o a comentar algo? Pues entonces, bueno, volver a reiterar las gracias a Dirce y a José, a Pepe, por esta conferencia y por su presencia hoy aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Y a ustedes también darles las gracias y recordarles que el ciclo continúa el próximo martes. Pueden consultarlo en la página web del museo. Muchas gracias a ambos y a todos los que han participado en el proyecto Alcorrín, Castillejos de Alcorrín. Gracias a ti y a ustedes, a todos. Gracias.